Para esta última semana de nuestra asignatura de boom latinoamericano vamos a hablar de los legados que nos deja este movimiento literario en la etapa contemporánea. Ustedes tienen que pensar que los legados son herencias que pueden ser positivas o negativas, y en este sentido vamos a dividir la clase de cierto modo en esos legados positivos y negativos. Inicialmente hablaremos de lo positivo, que son todos esos temas, esos motivos, personajes, tiempos, espacios que de alguna forma se reciclan y vuelven a aparecer en la etapa contemporánea en diferentes escritos de escritores y escritoras latinoamericanas. En este sentido abordaremos un cuento de Alexander Obando, que es un escritor costarricense que nos permite revisitar esa literatura fantástica que vimos de Cortázar. Veremos cómo una serie de motivos y temas reaparecen, pero al mismo tiempo cómo se realiza una crítica. En este sentido, analizaremos la figura del intertexto y la intertextualidad como claves para entender cómo se parodia estos textos anteriores. Justamente la parodia sirve como homenaje, que a veces también es una forma de crítica o de burla, para entender esa reactualización de temas que realiza la literatura latinoamericana contemporánea. En la segunda parte, esa que habla respecto a los legados negativos, vamos a hablar de dos ausencias. La primera, una ausencia de orden nacional, y para ello abordaremos a un escritor ficticio que fue inventado por Carlos Fuentes y por José Donoso, que es este escritor Marcelo Chiriboga, que en verdad es un escritor que nunca existió, y veremos justamente y analizaremos cuáles son parte de esos legados que de alguna forma aparecen y esas ausencias que se recrean justamente y dan cuenta de cómo el boom latinoamericano no solamente que es una generación de escritores, sino que tiene que ver con el mercado editorial, con cómo los editores iban vendiendo la idea de América Latina y también con cuestiones políticas. Quizá hubo países que no completaban algunos de esos requisitos a pesar de haber tenido escritores y escritoras de calidad que pudieron haber entrado en el boom latinoamericano. La segunda ausencia de la que vamos a hablar es una ausencia en virtud del género. Ya no vamos a hablar solamente de las mujeres, ya hablamos la semana pasada de cómo algunas mujeres pudieron ser parte del boom latinoamericano, una que otra de hecho fue parte del boom latinoamericano. En este caso más bien vamos a hablar de la orientación o el deseo sexual, de cómo los escritores en esa época catalogados como homosexuales no pudieron entrar dentro del boom latinoamericano. Severo Sarduy, Manuel Puig y sobre todo Reinaldo Arenas dan cuenta de cómo existió una censura, de cómo existió una forma de ocultar de modo casi vergonzoso a ciertos escritores homosexuales que no pudieron ser parte del boom latinoamericano. Y no obstante, a partir de una lectura crítica que tendremos, intentaremos hacer una cuestión, que es ver cómo estos escritores también crearon una red mucho más informal, que tuvo mucho menos visibilidad que el boom latinoamericano, pero que nos posibilita de modo posterior en nuestra época entender también ciertas formas de resistencia a ese gran fenómeno editorial, a ese gran fenómeno comunicativo que fue el boom latinoamericano. Les deseo que tengan una buena semana. Espero que estas semanas hayan sido de hecho una forma de aprendizaje para ustedes respecto a este fenómeno literario. Me despido de ustedes y ya saben que para esta clase, pero también para después de ella, quedo a su disposición para cualquier cuestión que ustedes puedan tener. Tienen mi correo electrónico, seguimos conectados para seguir resolviendo dudas en torno a la literatura latinoamericana. Que tengan una buena semana y un buen final de clase.